Hola, soy Germán Mühlemer y en este video vamos a ver el resumen de Basta de ser un tipo lindo. Como dice la palabra, los chicos buenos se tildan de ser buenos, honestos, sinceros y que se preocupan por el resto. Sin embargo, el Dr. Robert Glover, en su libro No More Mr. Nice Guy, Basta de ser un chico lindo, nos muestra que hay una verdad oculta detrás de este tipo de personalidad. Glover describe al chico bueno como una persona que no se cree lo suficientemente buena tal como es e intenta complacer a todo el mundo para que de esa forma gane su aprobación. Son aquellas personas que tienen un sistema de creencias que siempre deben hacer lo correcto y de que no pueden tener errores. Ellos se deben convertir en eso que las demás personas esperan que sean y esconden aquellos comportamientos o características que creen que los demás reaccionarían de forma negativa. Los chicos buenos también buscarán solucionar los problemas o regalan cosas a los demás, así como también evadirán el conflicto en toda situación. Tienden a cumplir todo lo que se les pide y ofrecerán su ayuda incluso sin que se la requiera. En las relaciones siempre intentan complacer a las parejas, aunque generalmente son pasados por encima por no establecer límites. Una característica en común que tienen los chicos buenos es buscar la validación y aprobación de los demás. Siempre intentarán hacer sentir a todo el mundo feliz, incluso cuando esto atenta contra su propio bienestar. Esto no lo hacen porque realmente lo quieran hacer, sino para obtener algo a cambio. Por eso sus actitudes son deshonestas y manipuladoras, ocultando sus verdaderas intenciones. Rasgos que caracterizan a los chicos buenos. Son deshonestos y dicen lo que creen que la gente quiere escuchar. Ocultan sus verdaderas intenciones. Usan manipulaciones en lugar de pedir lo que quieren directamente. Son controladores. Solo dan para recibir y se frustran cuando esto no sucede. Son pasivo-agresivos. No pueden establecer límites o decir que no. ¿Cómo surgen los chicos buenos? Estos pensamientos provienen desde la niñez, donde se desarrolla nuestro sistema de creencias. Por naturaleza, los niños menores de los 6 años son egocéntricos, lo que significa que creen que el mundo gira a su alrededor. También cuentan con un gran miedo al abandono, ya que los niños son muy dependientes de sus padres o tutores. Por ejemplo, si un niño tiene hambre y su mamá no lo alimenta, caen en pensamientos tales como mi mamá no me alimenta, debe ser mi culpa. Lo mismo si lloran y nadie va a socorrerlos, o alguien se enoja con ellos o sus padres los abandonan. Todo esto crea una mentalidad de que hicieron algo mal, y con el tiempo esto desarrolla una especie de vergüenza tóxica junto a un pensamiento de que todo lo que ocurre es su culpa. Crean un pensamiento de que son personas indeseables e insuficientes, y que deben esforzarse para complacer a otros. Contrato encubierto. Una de las maneras de actuar de los chicos buenos es bajo lo que se llama contrato encubierto. Esto significa que un chico bueno dará algo esperando otra cosa en retorno. Glover afirma que los chicos buenos, por lo general, actúan bajo 3 tipos de contratos encubiertos. 1. Si soy un chico bueno con los demás, entonces todo el mundo va a quererme. Y este tipo de estrategias es utilizada especialmente con las mujeres, para así tener sexo con ellas. Esto es sin duda una estrategia fallida. 2. Si me preocupo por las necesidades de los demás, entonces los demás se preocuparán por mis necesidades. Es por esta razón que los chicos buenos tienden a ser dadores. Tienden a dar mucho, a hacer regalos, sorpresas, arreglar los problemas de los demás, etc. El problema es que después esperan que los demás les devuelvan los favores. 3. Si hago siempre lo correcto, entonces jamás tendré problemas. Un ejemplo claro de esto sería: si siempre limpio todo en la casa, mi novia no debería enfadarse. Si hago todo el trabajo, mi jefe debería estar feliz. Los chicos buenos viven sus vidas con estos 3 contratos encubiertos y de esta forma se relacionan con el mundo, y en especial con las mujeres. Los 2 grandes problemas acerca de estos contratos encubiertos es que, por lo general, no son conscientes de que actúan bajo estos 3 condicionantes, y además nadie a su alrededor sabe que el chico bueno está esperando de ellos. Un ejemplo del contrato encubierto en acción sería de un chico bueno sosteniendo una puerta para dejar pasar a otra persona, creyendo que de esta manera será apreciado por eso. Actuar bajo este pensamiento no solo es deshonesto, sino que además no son efectivos en conseguir lo que uno quiere. Y cuando esto no funciona, se frustran, se resienten y se vuelven agresivos pasivos. ¿Y cuál es la alternativa?
Una situación muy frecuente cuando queremos cambiar algo es hacer exactamente lo contrario de lo que hemos estado haciendo. Por esta razón es que los chicos buenos a menudo pasan a convertirse en completos idiotas. La solución es convertirnos en un hombre integral. Este es un hombre auténtico, honesto, que establece límites saludables. Se siente conforme tanto con su sexualidad como con su masculinidad. Sus pensamientos, acciones y palabras son congruentes y vive de la manera que quiere. Un hombre integral es respetado por algunas personas y odiado por otras, ya que estos no buscan complacer a todo el mundo. Esto se debe a que para los hombres integrales es más importante sus valores que ser aceptado o querido por otros. Desafortunadamente, en nuestra sociedad muchas veces se restringen este tipo de conductas. Las personas llamarán al hombre integral egoísta por priorizar sus necesidades, arrogante por gustar de sí mismo, grosero cuando sea honesto y exprese sus sentimientos directamente, o intolerante por establecer límites. La gente hablará mucho, pero aunque no les guste, lo respetará. ¿Cuál es la mentalidad de un hombre integral? Tiene un fuerte sentido de sí mismo y autovaloración. Se preocupa de sus necesidades. Se siente cómodo con su masculinidad y sexualidad. Son líderes, valoran la integridad, expresan sus sentimientos de una manera muy directa, establecen límites saludables, no tienen miedo al conflicto, aceptan sus defectos y no siendo perfectos. Una gran diferencia entre un chico bueno y un hombre integral es que el último es más consciente de sus necesidades y pensamientos. ¿A qué nos referimos con ser más consciente? Los humanos somos una de las pocas especies que tenemos la habilidad de observar nuestros pensamientos. La mayoría de los animales simplemente reaccionan a esos sentimientos. Si tienen hambre, comen. Si se asustan, corren. Los humanos podemos observar nuestros propios comportamientos y emociones. Si alguien piensa a sí mismo, "Oh, hoy me siento un poco solo", el chico bueno por lo general responde inmediatamente a este tipo de impulsos para ayudar a otros y evitar problemas sin dar ningún pensamiento al respecto. El hombre integral actúa de manera consciente observándose a sí mismo y preguntándose ¿qué sería lo correcto? Por ejemplo, si estás en la universidad y uno de tus compañeros llamado Jorge te pide ayuda en una de las tareas, el chico bueno aceptará inmediatamente para ayudarlo. El hombre integral se preguntará a sí mismo si siente que quiere hacerlo bajo sus propias motivaciones. Se acordará cuando le preguntó por ayuda a Jorge y este le respondió que estaba muy ocupado. Entonces, el hombre integral decide no ayudarlo porque tiene su propio trabajo. Esto no significa que el hombre integral nunca hace favores por otros, pero lo hace de manera consciente y bajo sus propios pensamientos. Por lo tanto, ¿cómo movernos de ser un chico bueno a un hombre integral? Lo cierto es que no hay una solución rápida, ya que hacer verdaderos cambios significa reprogramar nuestra mentalidad. Es un proceso. Sin embargo, acá dejo algunos puntos del Dr. Glover. 1. Una de las recomendaciones es aprender a satisfacer primero a uno mismo. Debemos dedicar tiempo y dinero para desarrollarnos. Una buena comparación a esto son las mascarillas de oxígeno en los aviones en caso de emergencias, en donde sugiere que cada persona se ponga la mascarilla primero y de esa manera podrían ayudar a los que están a su lado. Si uno no toma cuidado de sí mismo primero, no podrá ayudar a los que están a su alrededor. Glover también dice que una pregunta que todo el mundo debería hacerse al menos una vez en la vida es: si no te importara lo que otras personas pensaran acerca de vos, ¿cómo vivirías tu vida? De esta forma podremos encontrar lo que realmente nos motiva de manera más intuitiva tanto en lo profesional como en nuestras relaciones. Debemos convertirnos en una prioridad y vivir nuestros sueños. Esto no significa que debemos causar daño intencionalmente a otras personas, o que no podemos complacer a nuestros amigos o familiares, pero no si es a costa de nuestra felicidad. Esto no significa que a veces hagamos cosas por lo demás por el simple motivo de querer hacerlo. El problema sería cuando lo hacemos esperando algo a cambio o teniendo miedo de las consecuencias si no lo hacemos. 2. Hacer de nuestras necesidades una prioridad. Nadie más que uno mismo es responsable de satisfacer sus propias necesidades. Debemos dejar de culpar al resto y no victimizarnos. Como dijimos antes, esto no significa comportarse como un idiota con el resto, sino tener una manera equilibrada de comportarse y saber decir que no cuando es necesario. Los chicos buenos intentan ocultar sus necesidades para complacer a otros, ponen a los demás por encima de sí mismos para ganar su aceptación.
Pero el hombre integral es asertivo y abierto acerca de sus necesidades sin miedo a la confrontación. Es expresar nuestros sentimientos, miedos, establecer límites y desarrollar la integridad. No intentemos controlar todo, debemos estar listos para alejarnos de las circunstancias y las personas que no son adecuadas para nosotros. No debemos tratar de que una mala relación funcione. Hay que terminar y encontrar a alguien más adecuado. 3. Ser abiertos a la confrontación. No de forma física, sino de forma verbal. Toda oportunidad para una confrontación verbal es una oportunidad para moverse de un chico bueno a convertirse en un hombre integral. Porque si evadimos los conflictos, también evadimos las soluciones. Cuanto más expuestos estemos a la confrontación, más confiados y asertivos seremos con nosotros mismos. Esto no significa llevar la contra todo el tiempo, sino ser abiertos con nuestros pensamientos. Ser vulnerables, decir cuando no estamos de acuerdo con algo o dar una opinión diferente a lo que los demás. 4. Establecer límites emocionales. Esto podría ser el factor más importante en el libro, especialmente en las relaciones con las mujeres. Los chicos buenos a menudo creen que no establecer límites, ser demasiado tolerante y aceptar todo lo que hace su pareja es una estrategia beneficiosa para su relación. Sin embargo, los chicos buenos a menudo aprenden de la manera más difícil porque esto no es cierto. Además, los chicos buenos a menudo eligen parejas que necesitan ayuda y toman ese rol de fixer o persona que soluciona todo. Se sienten atraídos por los problemas y quieren arreglar a sus parejas, ya que estos les dan una oportunidad de mostrarse como un buen novio o esposo y también obtener la aprobación. Aquellas personas con límites emocionales bien marcados son quienes se responsabilizan por sus emociones y acciones, determinan una identidad saludable, fuerte y no necesitada. No se victimizan ni culpan a los demás por lo que les sucede. Los límites bien marcados son los que fortalecerán las relaciones, ya que detienen los comportamientos indeseables. Los límites son fundamentales para el respeto mutuo. Conclusión. Estas son habilidades que se pueden poner en práctica en la vida diaria. Es una cuestión de ser intrépido y confiar en que podemos manejar cualquier situación. Debemos aprovechar cada oportunidad para enfrentar el miedo y buscar el conflicto para crecer. No intentemos ser perfectos, pero sí mejores. Es observarnos e identificar cómo nos saboteamos a nosotros mismos y pedir ayuda si es necesario. Establecer límites saludables es importante para vivir en una sociedad pacífica. Desafortunadamente, tener demasiada tolerancia no nos va a servir en las relaciones. No se trata de eso. Además, no es fácil desarrollar esta habilidad de decir no. Sin embargo, los beneficios son tremendos. No solo mejorará todo tipo de relación, sino que también nos ayudará a confiar más en nosotros mismos. Gran parte del material de este libro es una píldora amarga, especialmente porque los cambios son muy difíciles para muchos, pero la recompensa serán aún más grandes.